Pues bien, les doy la más cordial bienvenida a una nueva reunión de nuestro grupo de estudio bíblico sobre los romanos, donde seguimos avanzando lentamente en esta lectura apasionante y no muy simple sobre la justicia que Dios nos da por medio de la fe. Para ello, las invito a tener un momento de oración y así preparar nuestra mente, nuestro espíritu para recibir la palabra viva de Dios. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, te damos gracias por permitirnos ser una comunidad que lee tu palabra, que la estudia y que busca así también sujetarse y adherirse a ella, porque sabemos que ahí está la buena noticia y donde hay buena noticia está Cristo vivo para darnos vida. Que eso sea solo por tu gran amor por todos y todas nosotros. De modo que ahora recibimos y nos adherimos a ese amor con todas nuestras fuerzas para que ese amor también conduzca nuestras vidas por medio de la fe. Te lo pedimos en nombre de quien murió para darnos esa vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a ver y leer el versículo 8 al 15 del capítulo 1 de Romanos y luego el centro de la carta que está ahí al inicio, que son los versículos 16 y 17, que precisamente hablan del justo por la fe vivirá. Vamos entonces directamente a nuestra lectura. De 8 al 15, donde vemos la acción de gracias del apóstol Pablo y el reconocimiento de su deuda apostólica con la comunidad. Es decir, él se debe a ellos por el Evangelio. Y luego Romanos 1, 16, 17, como el tema central de la carta, como les decía antes, la justificación por la fe. En Romanos 1, 8 al 15 dice así: En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo a causa de todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando la buena noticia de su Hijo, es testigo de que yo los recuerdo constantemente, pidiendo siempre en mis oraciones que pueda encontrar, si Dios quiere, la ocasión favorable para ir a visitarlos, porque tengo un gran deseo de verlos, a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, a fin de que nos reconfortemos unos a otros por la fe que tenemos en común. Hermanos, quiero que sepan que muchas veces intenté visitarlos para recoger algún fruto también entre ustedes, como lo he recogido en otros pueblos paganos, pero hasta ahora no he podido hacerlo. Yo me debo tanto a los gentiles como a bárbaros, a los sabios como a los ignorantes. De ahí mi ardiente deseo de anunciarles la buena noticia también a ustedes, los que habitan en Roma. Aquí vemos el principio de lo que será la declaración
del centro de la carta con la justificación por la fe. Ya vimos la introducción en la reunión pasada con los versículos 1 al 7. Ahora vemos cómo Pablo comienza, como dijimos al inicio, con una acción de gracias. Doy gracias a mi Dios. Ve una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Es Cristo Jesús el que media la relación de fe íntima, verdadera con Dios. Es lo que hace sensible la presencia de Dios en el creyente. Pero Pablo va más allá. Dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo a causa de todos ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes porque la fe ha llegado a Roma. La fe ha llegado al centro político del imperio, al lugar más fuerte del mundo conocido, donde el poder humano ha sido reconocido sin limitaciones. Y ahora a ese lugar ha llegado la fe, la creencia en Cristo Jesús. Y esa fe es alabada y por ende conocida en el mundo entero. Esto no puede tomarse como algo normal. No es que la fe llegó a un pueblito pequeño en la mitad del campo y son todos felices. No, la fe ha penetrado el corazón del imperio más poderoso del mundo y quizás de la historia. La fe ha intervenido en la religión del imperio romano y ahora empieza a mostrarse como la verdad de Dios anunciada en Cristo Jesús, también entre los malvados romanos. Esto es de vital importancia porque para Pablo el hecho de que la fe haya llegado a Roma no implica solamente una nueva comunidad, implica que este es el comienzo de la comunicación del Evangelio a nivel global, universal, en lo que es la catolicidad de la iglesia. La iglesia católica es la iglesia universal, es la iglesia de todos los tiempos y lugares. Por eso va a tomar luego ese nombre en Roma cuando se haga religión del imperio, iglesia católica romana, porque es la iglesia del mundo conocido, el catolicos de Roma. Así Pablo siente cómo la fe ahora vence la última muralla, entrar a Roma. Y desde Roma, esa fe es alabada y conocida en el mundo entero. Eso significa que pronto desde Roma también surgirán nuevas misiones para evangelizar el mundo. No se trata aquí solo de alabar la fe porque son muy buenos. Se trata de que si Roma tiene fe, aunque sea una pequeña comunidad, pues desde Roma se abren los caminos para conquistar el mundo entero, pero ya no por la violencia militar ni el poder de los seres humanos, sino por el poder de Dios, por la fuerza de Dios y la inspiración del Espíritu Santo. Así es como Pablo reconoce la importancia de que exista fe en Cristo en el centro del imperio romano.
De modo que Dios, como dice, a quien sirvo en mi espíritu. En algunas traducciones ahí dice, ofrezco, rindo un culto espiritual, ¿no? En realidad acá se refiere a un servicio interior completo, dedicado. Es que soy de Cristo y Cristo está en mí. Lo sirvo en mi espíritu, con todo mi interior y mis capacidades, anunciando la buena noticia de su Hijo, Jesucristo, ¿no? Y es Dios es testigo de que yo los recuerdo, los traigo del corazón hacia la mente constantemente, pidiendo siempre en mis oraciones que pueda encontrar, si es así la voluntad de Dios, la ocasión para ir a verlos. Pues acá Pablo utiliza la palabra testigo, el martiría en griego, que es de donde viene el mártir, el que muere por su fe. Pues este testigo es el que da testimonio. Y ahora Pablo pone a Dios mismo, el Padre de Jesucristo, como quien da testimonio de la fe de Pablo. Entonces, está colocando toda la confianza en que los romanos van a poder comprender que él no está halagándolos, está diciendo la verdad, con Dios como testigo de que de verdad quiere ir, de verdad quiere acercarse a ellos, de verdad quiere conocerlos, de verdad quiere influir en ellos con el Evangelio, porque Él también tiene una buena noticia y una forma para predicarla que es única. Y además este deseo de verlos va a permitir también el hecho de que Pablo les comunique algún don del Espíritu. En una relación carismática, en una entrega de dones, en una imposición de manos, que entregue tantos dones del Espíritu de modo que ellos puedan ser fortalecidos en la fe y que así la fe de Roma sea más conocida en más partes del mundo y por ende Cristo sea más conocido y recibido en el mundo entero. Pablo aquí no está solo diciendo que va a comunicar un mensaje, no, va a comunicarles, entregarles la presencia misma del Espíritu a través de los dones del Espíritu Santo, para que sean fortalecidos y que al mismo tiempo, entre todos, ninguno más importante que el otro, puedan reconfortarse unos a otros basados en la fe que tienen en común, es decir, basados, sostenidos, fortalecidos, confortados en la fe de Cristo Jesús. Es una fe común, es una fe única, es la misma fe. Y aquí Pablo se detiene. Es una fe igual, es una fe que obra en todos y por todos. Es la misma fe que tiene Pablo, la que tienen los romanos. Vemos aquí cómo el apóstol empieza a reconocer, no solo como decía antes, alabando la fe de los romanos, sino más bien que el apóstol está buscando encontrar esa unidad. Él no quiere ser el distinto. Él no quiere llegar como llega hacia los Gálatas,
con un orgullo que hasta parece soberbia en cuanto a su autoridad de fe por sobre la de otros. No, Pablo quiere que Roma entienda que es la misma fe, la de él, la de ellos, la que hay en Jerusalén. Pablo quiere que Roma crezca con una idea común de fe, de modo que Roma no caiga en la tentación, como para caer, de creer que ellos son una raza superior a los demás. Cayeron, pero muchos años después, siglos después. La idea de Pablo funciona. Y es que Pablo hace que Roma se una al mundo en una posición de fe común y no en una posición de episcopado central, como después caerá cuando cae el Imperio Romano y el Papa, que es un invento de esa época, empieza a tomar el rol del emperador. Como ya no hay imperio, la iglesia toma un rol político-religioso, ya como parte de una religión aceptada y abrazada por el Imperio Romano, y se transforma este papa en el encargado político de un pueblo azotado y perdido, y que es levantado por Dios a través de la actividad en Roma. Entonces, este proceso, como entre paréntesis, del Papa va a ser algo que aparece de manera natural en un lugar, en un espacio que están acostumbrados a dominar el mundo, acostumbrados a tener alguien que esté arriba de todos. Entonces, una vez que ya no está el emperador, automáticamente el obispo de Roma toma ese cargo porque ya era influyente en la Roma imperial. Cuando Roma cae, en el siglo IV y V, entonces la iglesia toma ese rol político y también religioso de un imperio derrotado y lleno de vergüenza. A nadie le gusta perder una batalla, menos que destruyan su imperio de casi 4 siglos. ¿Mm? Entonces, Pablo logra ese primer objetivo y que ya lo veíamos también en las palabras de la introducción de la carta, una fe común. Porque en Cristo somos todos iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no distingue entre griegos, judíos y bárbaros. Dios busca a todos para que todos busquen a Cristo, de modo que Cristo encuentre a todos y los sostenga en la cruz de vida, de resurrección. Pablo aquí está dando todo de sí para que estos romanos que no lo conocen puedan recibir esa unidad en la fe. ¿Lo ven? Ese esfuerzo del apóstol, ¿m? Es muy importante. No está dando una cátedra, está uniéndose a ellos sin estar presente con ellos. Está haciendo de Cristo el vínculo entre Roma y él en el Espíritu, de modo que todos sean uno. ¿Qué es lo que va a aparecer después en la carta a los Efesios, en donde va a decir una sola fe, un solo bautismo? Todos estamos unidos
en Cristo. No cada uno por su lado con su verdad. Judíos y griegos, viejos y antiguos, todos estamos unidos en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo. Y eso nos hace iguales a los ojos de Dios, todos con el mismo poder de Dios grabado con fuego en el corazón por el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Mm? Ahí está el poder de la comunidad cristiana, que ya no solo vive encerrada en sus cuatro paredes tratando de sobrevivir, porque hay ciertas persecuciones, sino más bien ahora vive en la seguridad de que tanto en Roma, como en Corinto, como en Jerusalén, como en Éfeso, en Galacia, en Antioquía, en el norte de África y en muchos lugares más, hay otros hermanos y hermanas que están orando por ellos y a su vez ellos por los otros, unidos, sostenidos por Dios. Ya nunca más van a estar solos. Ninguna comunidad va a estar sola. Todas estamos unidas indivisiblemente por el Espíritu Santo en Cristo. Y Pablo lo está logrando. Y ahora irá más allá. ¿Quieren ver cómo? Dice el apóstol en los versículos 13 y 15. Hermanos, quiero que sepan que muchas veces intenté visitarlos para recoger algún fruto también entre ustedes, como lo he recogido en otros pueblos paganos, pero hasta ahora no he podido hacerlo. O sea, primero Pablo los trata de hermanos. Acaba de decir que tienen una fe en común. Ahora somos hermanos. Hermanos y hermanas. Un concepto del cual nosotros estamos acostumbrados, pero no los romanos en el ámbito de la fe. Son hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en común, que es Dios. Y ese Dios nos ha hecho hijos e hijas suyos por el bautismo. Y por ende somos todos hermanos y hermanas, amados y amadas, ungidos y perdonados y salvados por Cristo. Y a estos hermanos Pablo quiere visitar para recoger frutos de fe, enseñanzas, nuevos cristianos, misión, evangelismo, frutos del Espíritu Santo, el trabajo y la obra de fe puesta en práctica. Dios obrando en ellos. Esos son los frutos. Cuando permitimos que Dios obre en nosotros y así podemos realizar frutos de amor a nuestros prójimos. Y estos frutos son siempre dirigidos hacia afuera, no hacia adentro. Y por ende, estos frutos que busca el apóstol, que quiere ver el apóstol, van a implicar la conversión del imperio. Ese es el fruto que quiere ver Pablo, porque ese es un mundo globalizado, es un mundo conectado. Cuando decimos que todos los caminos conducen a Roma, lo decimos de manera literal porque Roma fabricó caminos para ir a todos lados de manera rápida. La misión ahora, Cristo es el que utilizará esos caminos para conquistar Roma por medio del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver un fruto verdadero que ya
no trata solo de una comunidad, sino la conversión de un imperio para transformarse en una iglesia con mayúscula, en la asamblea de los creyentes, en el pueblo de Dios, donde ahora todos somos iguales y ya no hay un semidios que se hace pasar como un dios al cual rendirle culto y que se llama el emperador, el César. Ahora vamos a poder, junto a todo el mundo, adorar al verdadero Dios y recoger los frutos del Evangelio, tal como Pablo lo ha recogido en otros pueblos paganos. Recordemos que el paganismo no es algo peyorativo en este momento, sino que refiere a aquellos pueblos que tienen religiones ajenas al judaísmo. Todos los que no son judíos son paganos o gentiles, ya sea la religión de Roma, la religión de Grecia, de Egipto, de Babilonia, de Siria, todos son paganos, cananeos, cualquiera, nórdicos. Todos los paganos implica que no son judíos y por ende ahora tampoco cristianos, pero que Dios los busca a ellos para darles la fe. Por eso Pablo ahora va a explicar que él se debe, está en deuda, no en una deuda tenida porque debe algo, sino que ahora se debe a ello. Es su misión, es su compromiso, su vocación, que él está en deuda, él trabaja, él sirve tanto a los gentiles, es decir, los no judíos, como a bárbaros. Ya aquí en otras partes dice a los que no lo son, ¿no? Se refiere ahora a gentiles e incluso a aquellos que son desconocidos, que son los que están al norte. Los bárbaros están al norte de Roma y son esos pueblos raros que la gente se imaginaba que vivían encima de los árboles como monos, ¿ya? Pablo se debe no solo a los gentiles, a los griegos también se dice, sino también a los bárbaros. O sea, tanto a los que saben, a los sabios, como a los que no saben, a los ignorantes, tanto a los que podrían creerse a sí mismos como evolucionados o modernos, podríamos decir hoy, y también a los primitivos que poco saben de lo que sabemos nosotros. Pablo está en deuda con Dios para misionar a todos. Y él, al parecer, tiene la idea de hacerlo desde Roma, porque los caminos de Roma se abren hacia el mundo entero y ahora esos caminos serán la apertura del Evangelio al mundo entero. Por eso el ardiente deseo le quema por dentro. No puede soportarlo. Es ardiente, es una pasión, un deseo, una necesidad de anunciarles la buena noticia. También a los romanos, a los que habitan en Roma, ya sean gentiles, ya sean bárbaros, ya sean que vienen del judaísmo, ya sea que sean sabios, ya sea que sean ignorantes. Quiero compartir la buena noticia con ustedes, los que habitan en Roma, pero son de Dios. Acá, este habitar en Roma tiene un doble sentido, ¿no? Es como cuando se dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Aquí los que habitan en Roma están habitando de manera temporal en Roma, pero Pablo también está pensando, o al menos así lo creo yo, en la vida eterna en el cielo. Ahora habitan en Roma, pero pronto habitarán en el reino celestial. Si seguimos juntos, si nos unimos en la fe, si mostramos nuestros frutos, si cumplimos con la voluntad de Dios, si nos entregamos a la predicación del Evangelio como una buena noticia,
no para condenar y asesinar a los demás, sino como la verdadera restauración en Cristo Jesús por medio de su obra en la cruz. De modo que a los que habitan en Roma, a los que habitan en otros lugares del imperio, puedan pronto también habitar verdaderamente en el reino vivo, amoroso, justo del buen Dios. Ahora el apóstol ya está entregándonos todas estas cosas maravillosas. Es impresionante cómo en tan pocas palabras él puede manifestar, mostrar su piel. Es como que se sacara la piel y se muestra así desnudo ante ellos en pocas palabras. Es de una sensibilidad realmente apasionante. Arde de deseos por hablar de Cristo. Miren qué hermoso. Ese ardor es lo que quiere el apóstol que todos los cristianos de Roma tengan y también puedan utilizar para su fe. Que ninguno pueda estar así tranquilo, sentado en la cama sin hacer nada, ¿no? Que sientan el ardor del Evangelio para que así puedan servir a los demás y dar frutos. Es muy interesante ver acá cómo el apóstol no solo habla de una visita, sino que esa visita siempre está mediada por Cristo. Siempre está mediada por la palabra. Él no quiere ir de vacaciones a Roma. Eso debe quedar claro. Él no quiere ir a la playa. No quiere conocer gente. No está buscando amigos. Él quiere conocer a la comunidad de Roma para así utilizar la fe, el evangelio, la misión en Roma para evangelizar el mundo. Y por eso quiere ir a Roma. ¿Cuál es ahora la fe, la creencia, la doctrina y podríamos decir incluso el dogma que Pablo quiere compartir tanto con Roma como el mundo entero? Son lo que va a aparecer en los versículos 16 y 17 del primer capítulo de Romanos. ¿Los vemos? Y así dice 1:16-17. Yo confieso sin reservas el Evangelio, porque es el poder de Dios que opera para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe. Conforme a lo que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Aquí tenemos un dogma de fe. La diferencia entre la doctrina y el dogma es que la doctrina puede ir cambiando con los contextos de las iglesias de los tiempos y lugares. Por ejemplo, si un pastor se casa o no, si se ordenan mujeres, si usamos vino o jugo en la Santa Cena. Todos esos son doctrinas. Pero la Trinidad, los sacramentos, la justificación por la fe,
Es un dogma de la iglesia. Si uno no cree en eso, entonces no puede vivir una fe cristiana real. Y es que aquí Pablo dice, confieso sin reservas el Evangelio. La traducción que usamos nosotros dice, no me avergüenzo del Evangelio, pero en el original va mucho más allá. No se trata de vergüenza, sino de que confieso con todo lo que tengo, sin reservarme nada, sin dejarme nada, todo con valentía. Confieso totalmente, con todo mi cuerpo, con todo lo que soy y creo, el Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios que opera para la salvación de todos los que creen. Y aquí hay un centro de movimiento celestial en el corazón de cada cristiano. Y es que el Evangelio, la buena noticia de Cristo, que es recibir a la persona de Cristo vivo por la fe, es el poder de Dios. El poder de Dios no habla de una fuerza, sino de una actividad dinámica. Ahí en el griego la palabra poder es dynamis. Es un dinamismo constante en donde Dios opera la salvación de los que creen. Es Dios quien hace la obra de la fe. Es Dios el que opera, el que hace la salvación. Es Dios el que tiene el poder, no nosotros. Es decir, el Evangelio que escuchamos, la buena noticia de Cristo que escuchamos en la predicación, que leemos en la Biblia, que compartimos, es un poder de Dios, no es una noticia, no es una información, no es un relato, es poder dinámico de Dios, constante, que opera, efectúa, realiza, da la salvación y da la fe de los que creen. Esto es algo que pasa desapercibido. Todo el mundo se crea en que no tiene vergüenza de predicar. Muchos ven el mensaje ahí, ¿no? Ah, es que Pablo no siente vergüenza de predicar la palabra, a mí a veces me da vergüenza hablar de la fe que tengo. No, nada que ver. Pablo eso ni siquiera le interesa. Él pone su vida en riesgo por predicar la palabra, así que si le da vergüenza da lo mismo. Acá él se está entregando por completo a la confesión total con todo su cuerpo, su espíritu, su vida del Evangelio. Porque entiende que ese Evangelio no es algo que se sabe ni que se conoce. El Evangelio es poder que actúa en nosotros. Es Dios moviendo nuestro interior. Es Dios operando la fe. Es Dios revolviendo nuestras entrañas, nuestra mente, nuestro corazón. Es Dios bombeando nuestra sangre, haciéndonos sentir vivos, dándonos su presencia real por medio de la palabra y obrando Él mismo la salvación. Y esto es vital que lo entendamos. Muchas veces creemos que la fe es necesaria para la salvación, ¿no es cierto? Y la entendemos como una condición, pero eso no es así. La fe no condiciona la salvación. ¿Por qué? Porque la fe la da Dios. Es Dios quien opera, quien hace, quien obra, quien efectúa, quien da la fe. Y la fe no se mide, no existe la fe pequeña ni la fe grande. Fe es fe, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios en el Espíritu Santo. Entonces debemos entender que
Esta frase como cree para salvarte, en realidad no es una frase que sea realmente dogmática, porque la fe la da Dios, es Dios el que salva. Lo que tú haces es entregarte solamente, es confiar solamente. No medir tu fe para ver si eres digno o digna, sino entregas. Lees la palabra, recibes la buena noticia y solo te entregas. Vives la fe que Dios te da. No dudas de esa fe. Porque esa fe no es una sapiencia. Esa fe no es un conocimiento. Esa fe es la presencia de Dios en su poder, obrando en ti, operando y haciendo su salvación en ti por esa fe que Él te dio. ¿Dudas? No importa. Dios sigue operando. ¿Te peleaste con Dios? No importa. Dios sigue operando en esa fe. ¿Se hundió tu barca? Dios sigue operando en tu fe. ¿Crees que Dios no te escucha, no te entiende, no te pesca? Dios sigue operando tu salvación. Porque no importa quién seas, una vez que Dios tocó tu corazón, nunca se va. Aunque tú quieras negarlo, aunque pienses y racionalices y tengas una filosofía perfecta sobre cómo Dios no existe, Dios sigue operando la salvación en tu fe, porque esa fe es un don de Dios mismo, no algo que tú ganaste, no algo que tú produjiste, no algo que tú hiciste. Es todo obra del poder de Dios en ti. Esto es central. Si no entendemos esta parte, no vamos a entender nada más. El problema está en que nuestra mente siempre va a buscar condicionamiento. Y vamos a escuchar estas frases, ¿no? Confía en Cristo para salvarte. Si crees, entonces te salvas, ¿no? Solemos caer en el error de poner la fe como un condicionante. Y así luego le decimos a la gente, es que, Ana María, tú tienes que creer. Ya, pero hay una forma en la cual puedo yo decidir cómo creer si la fe es de Dios. No. Yo puedo hacer un curso de teología, puedo hacer estudios bíblicos, puedo leer la palabra, todo eso me da información, pero la fe es una obra de Dios y eso debemos tenerlo en cuenta. Por eso, por ejemplo, cuando la barca se está hundiendo y los discípulos están ahí remando y Jesús está durmiendo ahí en el fondo del barco y los discípulos lo despiertan y le dicen, oye, ¿no te importa que nos muramos? Y Jesús le dice, a ver, ¿no tienen fe? ¿Esa fe les dice acaso que no va a llover? ¿Esa fe les dice que no se van a morir? ¿Esa fe les dice que Dios tiene que soplar siempre para el lado que ustedes quieran? No, queridos, la fe es el poder de Dios que te hace vivir con Dios y morir con Dios. No el amuleto de la buena suerte, no el comprender toda la voluntad de Dios y no el creerse sabios como para poder responder todas las preguntas de la humanidad. Eso no es fe. Eso podrá ser teología, conocimiento, intelectualismo, lo que quieran. La fe es el poder de Dios obrando en nosotros. Es el desarrollo
en la confianza en las promesas de Dios. Todo esto nos lleva a vivir en la fe y para la fe, como va a decir ahora el apóstol. Esto implica que el poder de Dios obra siempre en nosotros, incluso cuando Dios parece estar escondido, incluso cuando el mundo nos dice que merecemos lo que nos está sucediendo, incluso cuando algún tarado nos dice que Dios elige ¿a quién? A sus mejores guerreros para sus peores batallas, ¿no? Todo eso que el mundo nos dice, que pone la fe en un condicionante cuantificado. Si tienes fe, entonces no te va a pasar nada. Nada que ver. ¿Quién dijo eso? Cristo tenía fe y murió en una cruz y a nosotros no nos va a pasar nada. O sea, ¿en serio? ¿Eso es lo que esperamos de Dios? Esperamos que Dios sea un médico, esperamos que Dios sea un avión que nos lleve rápidamente a otro lado, esperamos que Dios sea un pedazo de metal que tape el hoyo que está en nuestra barca, esperamos que Dios nos haga volar, esperamos que Dios de la noche a la mañana nos haga sentir una fe y espiritualidad mística. Esperamos que Dios nos dé todas las respuestas a todas nuestras dudas. No, pues, la fe no es eso. La fe es Dios obrando en nosotros. Es cuando Dios graba sus promesas de vida en nuestros corazones para que vivamos sin miedo. La fe es también confianza en esas promesas de Dios cuando pasan cosas que no nos gustan. La fe es colocarnos en las manos de Dios cuando todo parece derrumbarse. La fe es buscar a Dios en la palabra y en el sacramento, y no en los milagros. Esa es la fe. De otra manera, la fe siempre será un condicional que nos va a hacer perder esa fe. ¿Por qué? Porque el buen Dios que me contaron es falso. ¿Por qué? Porque no hizo lo que yo quería. No salvó a mi hijo, no me quitó el cáncer, no evitó que me rompiera la cadera, no me sacó de la pobreza, no ha quitado a los corruptos de mi país, no ha quitado el hambre en África, no ha eliminado las guerras. Entonces, Dios no existe. Cuando Dios en realidad no opera en las guerras, ni en las hambrunas, ni en las epidemias. Dios opera cuando lloras, cuando sientes el agua en el cuello, cuando no sabes qué hacer, cuando tu vida es un desastre, cuando tu soledad se hace insoportable e invivible, cuando el miedo a la muerte empieza a hacerse real. Ahí Dios opera en su fe para darte vida, para recordarte sus verdaderas promesas, no las que tú quieres, las que Dios hace, de darte vida real en este mundo, vida abundante en este mundo, que no se refiere a plata, se refiere a vivir de verdad y vida eterna en el mundo venidero, por Cristo, por esa fe que Él mismo te dio, incondicionalmente, no por tus méritos, ni por tu belleza, ni tu simpatía, ni tu raza, ni tu apellido.
ni tu tradición, ni tu color de piel, ni tu margen político. No, es todo porque Dios así lo quiere. Esto, queridas mías, es un regalo inimaginable de Dios. Es realmente algo apasionante, es el poder dinámico de Dios en ti. Es, a veces sin saberlo, lo que te ha mantenido aquí. Es lo que ha secado tus lágrimas. Es lo que te ha devuelto a la vida cuando solo querías morir. Es lo que te ha llenado de esperanza a donde el mundo no la puede dar. Es ser protagonista de tu propia vida y no solo alguien que sufre, alguien que se define por su pérdida o su dolor, alguien que se define por lo que ya no es o ya no tiene. Nosotros nos definimos porque Dios obra en nosotros. No nos hace superhombres y supermujeres, nos hace creyentes, aptos para que Él haga su obra. Miren qué cosa más maravillosa. Y repito, esa obra no trata de hacernos levitar o ser más sabios que los demás. Esa obra de Dios es darnos paz. Esa paz tan intensa y tan potente que aunque nos rodeen las guerras, nosotros vivimos en paz. Y por ende, también morimos en paz. Porque esto no se trata de vivir para siempre y que no nos pase nada. Se trata de que si estamos en la barca y esa barca se hunde, Cristo está en esa barca. Y por eso está todo bien. El problema está cuando Cristo no está en esa barca. Si te vas a morir, te vas a morir. Ojalá todos nos muramos con Cristo, para que así resucitemos con Él a una vida nueva. Y esa es nuestra esperanza, querida mía. Eso es lo que Dios opera, obra y hace con la fe en nosotros. ¿Lo ven? Esto es un milagro, porque no depende de ti. Ya lo dijo el apóstol, bárbaros, griegos, gentiles, sabios, tontos, feos, flacos, gordos, altos, chicos, mujeres, hombres, no importa quién eres, Dios ya tocó tu vida. Y si estás bautizado o bautizada, entonces ya no tienes ninguna duda, porque Dios ha grabado esa fe en tu corazón. Y por eso los cristianos repetimos ese bautismo todos los días, porque cada vez que abro mis ojos, Dios me bautiza de nuevo. No en la pila bautismal, en el soplo del Espíritu que me hace sentir vivo, que me hace ser su hijo, su hija, que me hace sentir amado y amada. Y eso, queridas mías, es ya un bautismo en el Espíritu Santo por la obra de Dios. Pongámonos por un momento en la realidad del mundo. ¿Cuántas personas abandonadas? ¿Cuántas personas solas? ¿Cuántas personas viven quejándose? ¿Con razón o sin razón? ¿Cuántas personas sin Dios? Cuando Dios en realidad sí está. El problema es que lo buscan en partes donde Dios no está.
Lo buscan en la grandeza, lo buscan en el dinero, lo buscan en el poder del mundo, lo buscan en los milagros, en los fuegos artificiales, en la autoridad, en el tener la razón. Ahí buscan a Dios. Pero Dios no se revela ahí. Dios se revela en el pesebre humilde. Dios se revela en la cruz. Dios se revela en Cristo. Por eso, si realmente queremos buscar a Dios, siempre lo vamos a encontrar en su palabra y en su sacramento, porque ese es el camino que Dios ha elegido para revelarse a nosotros. No en el hecho de que me vaya bien en el trabajo, no en el hecho de que no me enferme nunca, no, eso es teología de la gloria. Eso implicaría que Dios me premia por mis méritos y que si me porto bien, entonces me va bien. Que si madrugo, entonces Dios me ayuda. No, eso es falso, queridas. Yo madrugo y no me siento muy ayudado. Lo único que siento es sueño. Pero aprovecho más el día. Dios no está ahí. Dios está ahí, en la paja del pesebre, en el miedo de la Virgen María, en el dolor de Jesús en la cruz, en la pregunta de los bandidos a su lado. Está en la pérdida, en el ahogo. Dios no está en los lugares a donde el mundo los buscaría. Dios no está en tronos ni en palacios. Dios está vivo en su palabra, esa palabra que consuela, que levanta, que sostiene. Dios está vivo en su sacramento, en ese bautismo que nos hace hijos e hijas suyos, en ese pan y ese vino que son el cuerpo y la sangre real de Cristo. Ahí está Dios, ahí recibimos a Dios, ahí nos fortalecemos de ese Dios. Y Dios hace el resto. A nosotros nos toca vivir. No poner condicionantes. No se trata de que si me equivoco, tengo menos fe. No se trata de que si mañana soy infiel con mi esposa, no soy cristiano. No, eso no es así. Eso solo me hace ser humano. La fe, queridas mías, está. Nuestra única tarea es aprender a vivir en esa fe, con errores, con dudas, con caídas, con obstáculos, con enfermedades, con pérdidas, en la certeza total de que Dios sigue operando, obrando y haciendo esa fe en nosotros, por sobre nosotros y por amor a nosotros. Pues eso es lo que Dios sí promete. Lo demás es puro invento humano. Así que aferrémonos a la verdadera promesa de Dios, para que así la vida en Dios se mantenga en nosotros tanto hoy como hasta la vida eterna. Que así sea, queridas mías, y en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, porque después el versículo 17 es más intenso todavía, así que no nos apuremos, creo que es muy importante que respiremos, que recibamos esta fe de Dios en este sentido nuevo, para que así esto se perciba. ¿Mm?
Pero alejémonos de las obras, queridas mías. Esto no significa que no hagamos nada, no, no, si uno tiene que servir siempre. Esto significa que las obras no miden nuestra fe, ni tampoco condicionan nuestra fe, ni el amor de Dios. La fe es algo de Dios, no es tuyo. Eso que viene de afuera es lo que te hace vivir bien desde adentro. Y así es como Dios quiere obrar su poder majestuoso en nosotros pobres, pecadores y pecadoras, indignos, llenos de debilidades y dudas. Así en nosotros Dios opera con todo su poder. Veamos en la vida misma cómo ese poder nos va a levantar de cualquier abismo en el cual caigamos. Y creo que ya lo hemos visto. Así que sigamos por esa senda confiando en que Dios siempre, siempre obra en nosotros. No hacia la majestad del mundo, sino a la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias, querida mía.